La empresa Singular tiene un plan celular mensual en el que un cliente paga una tarifa mensual plana y luego una tarifa por minuto. Si un cliente utiliza 360 minutos el costo será de $38, y si un cliente utiliza 800 minutos el costo es de $60. De esta información queremos encontrar una ecuación lineal para un costo total mensual donde dejamos x igual el número de minutos utilizados por mes, y es igual al costo total mensual. También queremos saber cuánto será el costo mensual si el cliente utiliza 1.200 minutos. Para comenzar esto, vamos a representar la información dada como pedido pares donde otra vez la coordinación x será el número de minutos utilizados, y la coordenada y será el costo total mensual. Entonces, usando esta frase aquí, un par ordenado sería 360, 38 y el segundo par sería 860. Así que usando estos dos pares ordenados o estos dos puntos, podríamos encontrar ahora la ecuación lineal que modelará el costo total por mes. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Vamos a utilizar la forma de intercepción inclinada de una ecuación lineal o y igual 1010 más b, donde m será la tarifa por minuto. Porque x es el número de minutos y b será la tarifa mensual plana. Así que el primer paso encontrará o la pendiente usando estos dos puntos y nuestra fórmula de pendiente aquí. Entonces, el primer par usará x sub 1, y sub 1 y el segundo orden usará x sub 2, y sub 2. Así que nuestra pendiente o la tarifa por minuto es m igual y sub 2, y sub 1 60, 38. Este es el cambio en el costo mensual dividido por x sub 2, x sub 1, ¿cuál es el cambio en el número de minutos? Bien, 60, 38 es igual a 22, 800, 360 es igual 440. Estos dos tienen un factor común de 22. Así que esto simplifica muy bien al 120, pero porque esto representa la tarifa por minuto vamos adelante y convierta esto en un decimal. Esto sería 0.05, que de nuevo representa el costo por minuto. Y ahora porque conocemos la pendiente de m, vamos adelante y reescribamos nuestra ecuación. Sustituyendo 0.05 para m así tenemos y, el costo total mensual, es igual a 0.05xx, el número de minutos, más b. ¿Cuál sería nuestra tarifa mensual fija? Ahora, para encontrar el valor de b, vamos a usar uno de nuestros pares pedidos. Vamos adelante y utilice este aquí que nos dice que si un cliente utiliza 800 minutos, el costo total mensual sería $60. De esta información podemos encontrar la tarifa mensual plana. Otra manera de pensar en esto es, este punto debe satisfacer esta ecuación. Entonces, vamos a sustituir al 800 por x, 60 por y resolver por b. Entonces tendríamos y, que es 60 igual 0.05xx. Que es 800 más b, así que tenemos 60 igual 0.05 por 800 es igual a 40 más b. Así que de nuevo esto nos dice que la tarifa mensual total sería $60. La tarifa pagada por el número de minutos es $40 y b es la tarifa mensual plana. Para resolver esto para b, resultaríamos 40 hexanewtones ambos lados. Tenemos b, la tarifa mensual plana, es igual $20 australianos. Lo que significa la ecuación lineal que modela este plan de teléfono celular sería, y igual 0.05x más 20. 5x plus 20. Ahora, una vez que tenemos nuestra ecuación, podemos responder la segunda pregunta que nos pide que encontremos el costo total mensual si un cliente utiliza 1.200 minutos. Y desde x representa el número de minutos. X es igual a 1.200, que sustituiremos para x y entonces encontrará el valor de
y SOI sería igual a 0.05 por 1200 más 20. Para tener igual 0.05 por 1200, que es 60 más la tarifa mensual plana de $20. Tan si igual a 80, lo que significa si un cliente utiliza 1200 minutos el costo total mensual sería $80.